Cristo Jesús. Buenos días, hermanitos y hermanitas. ¿Cómo están? Qué bueno, hermanos, no sé por qué hoy siento como una alegría toda inexplicable, pero gracias al Señor porque sí estoy, no sé, estoy feliz por algún motivo. Y bueno, hermanitos, con el favor del Señor, hace 8 días comenzamos el estudio de la historia de la iglesia y la idea es que podamos pues continuar con ese estudio. Como decía nuestro hermanito César, va a ser un estudio que muy posiblemente va a ser largo, entonces pues para que todos podamos estar atentos a lo que el Señor nos muestra, a lo que el Señor nos enseña, ¿listo? Entonces con el favor del Señor vamos a estar viendo hoy un poco acerca de la iglesia en el Antiguo Testamento. Digamos que la iglesia en el Antiguo Testamento no la podemos ver como tal, porque la iglesia la instituyó el Señor en el Nuevo Testamento, después de su venida. Pero sí podemos ver de pronto algo de profecía o tipología de la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Listo? Entonces vamos a colocar la reunión en la presencia del Señor para que sea el Señor dirigiendo todas las cosas. Bendito y amado Señor, Padre eterno, te damos las gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Te damos las gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están conectados, Señor, de los hermanos que están acá presentes, Señor. Damos también gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos que están enfermos, Señor, que están pasando por necesidad, Padre Santo, para que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, en cualquiera de las adversidades, Señor, en cualquier momento y en cualquier lugar, Padre bendito. Te damos infinitas gracias, Señor, por este nuevo día, Padre Santo, en el que nos permitas tener salud y vida, Señor. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por tus fuerzas que se renuevan cada mañana, Señor. Pedimos, por favor, Señor, que seas tú tomando el control de esta reunión, Señor. Te entregamos todo nuestro ser, Señor, todo nuestro espíritu, toda nuestra alma y todo nuestro cuerpo, Padre Santo, para que seas tú tomando el control de nosotros, Señor, abriendo nuestra mente, Señor, abriendo nuestros corazones, Padre Santo, y haciendo que nuestro espíritu esté dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Señor, también te pido por mí, Padre Santo, para que seas tú quitando cualquier cosa propia, Señor, sino que seas tú, solamente tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, y que todo lo que yo diga sea para tu gloria y para tu honra, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Listo, hermanitos, entonces, como veníamos diciendo, la iglesia como tal, podemos entender, tenemos una revelación plena y completa de lo que es la iglesia solamente hasta el Nuevo Testamento, solamente hasta después de que el Señor viene. Pero en el Antiguo Testamento podemos ver pasajes que nos muestran un poco de lo que podría ser la iglesia, que nos muestran un poco de ese plan que el Señor ya tenía. Entonces sabemos que el Señor inicialmente llamó a su pueblo Israel, ¿no? Y su pueblo Israel no quiso ir. Su pueblo Israel rechazó al Señor. Entonces tenemos que tener claro, hermanos, y tenemos que tener presente que la iglesia no fue el plan B de Dios. Entonces, como mi pueblo Israel no quiso ir, entonces voy a crear la iglesia para que ellos sí me escuchen. No, hermanos. La iglesia, el Señor no improvisa nada. Y el Señor no dice, entonces como esto no me salió bien, entonces voy a hacer esto. No. El Señor tiene todo perfectamente planeado desde el principio. Y el Señor ya en su perfecto conocimiento, Él ya sabía, digamos, lo que iba a pasar. Y por eso también desde que el Señor comienza a hablar al hombre, Él ya sabía lo que iba a hacer con su pueblo. Que su pueblo finalmente sabemos que no es solamente Israel. Claro, ellos fueron el pueblo escogido, pero gracias a la misma misericordia de Dios, nosotros los gentiles también podemos hacer parte de ese pueblo escogido. Entonces, hermanos, vamos a comenzar a ver desde el Antiguo Testamento, como podemos ver, hay muchísimos pasajes y acá es bueno también acordarnos de 2 prédicas atrás, cuando veíamos lo que es la iglesia, de dónde proviene la palabra, cuál era el origen del griego, cuál era el origen del hebreo. Y en esa reunión nos enfocamos más en ver la iglesia en el Nuevo Testamento, que si se acuerda, alguno se acuerda de cómo era la palabra en griego. Eclesia. Muy bien, eclesia. ¿Y alguno de pronto se acuerda cómo era en hebreo? Bueno, la palabra es kahal. Entonces, acordémonos que son 2 idiomas diferentes, ¿no? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la mayor parte, algunas partes en arameo, poquitas, y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, claramente, pues como son 2 idiomas diferentes, van a tener raíces diferentes. Por eso es que en el Nuevo Testamento el origen de la palabra es eclesia y en el Antiguo es kahal, con Q y con H.
¿Listo? Entonces, esa palabra cajal, ¿alguno se acuerda de pronto qué es lo que significa? Bueno, no importa. Exacto. Digamos que la palabra originalmente, tanto cajal como eclesía, no tienen el significado que hoy le tenemos, que es iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. El Señor fue el que le dio ese significado espiritual a esa palabra. Pero antes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra tenía un significado diferente. Aunque era, digamos, similar, era diferente. ¿Por qué? Porque tanto para eclesía como para cajal se entendía que era un grupo de personas, organizado o no organizado. Se podía traducir como asamblea, como congregación, como reunión, como compañía. Se podía traducir como muchas cosas. Solamente es el Señor el que le dio el significado espiritual que nosotros entendemos hoy en día. Para empezar vamos a Salmos 22, porque bueno, como les decía, en el Antiguo Testamento hay muchísimos pasajes, hermanos, muchísimos pasajes que nos muestran esa palabra cajal. Digamos, para poder ver esas palabras en el Antiguo Testamento hay que tener unas herramientas que gracias al Señor y las tenemos súper a la mano. Yo, por ejemplo, la tengo en mi celular muy fácilmente de acceso y es lo que nos muestra. Yo puedo dar de doble clic a cualquier palabra y él va y me muestra el origen de la palabra en el idioma original en el que fue escrita. Entonces son herramientas que tenemos hoy día. Por eso es que puedo ver, hermanos, que en el Antiguo Testamento hay muchísimas veces que se utiliza esa palabra, pero no siempre tiene el significado que podemos decir, que se entiende como si fuera la iglesia. Entonces, para comenzar ahí en el Salmo 22, David dice: Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, ahí es interesante ver estas cosas, ¿no? Ahí David dice: te alabaré tu nombre en medio de mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Esa palabra congregación es cajal. Y esa palabra, ahí podemos ver, hermanos, una lucecita de lo que iba a ser la iglesia. Eso más adelante también igual vamos a ver que para todos esos hermanos del Antiguo Testamento, ellos sabían que había una promesa desde el momento en que el Señor dijo: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ahí ya el Señor hizo una promesa. Ahí ya Dios hizo una promesa de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir un libertador, de que iba a acabar, digamos, con esa maldición de la serpiente. Entonces, desde ese momento ya los hermanos sabían que había una promesa de un libertador que iba a venir. Entonces ellos tenían como luces de que iba a venir un libertador, pero para ellos era un misterio porque ellos no conocían que el Señor iba a establecer una iglesia, que el Señor, aparte de su rebaño, iba a establecer no otro rebaño, sino que iba a añadir ese rebaño ovejas fuera de ese rebaño. Entonces acá comenzamos a ver, hermanos, que David, digamos, seguramente inspirado por el Señor, como sabemos que toda la escritura es inspirada por el Señor, utiliza esta palabra: en medio de la congregación te alabaré. Y acá esa congregación, hermanos, se entiende que es el pueblo, es decir, Israel. Pero lo que les digo, hermanos, lo que vamos a ver hoy no es como tal la iglesia, porque la iglesia en el Antiguo Testamento no la vamos a ver, sino que vamos a ver de pronto esa tipología de lo que había de venir. Entonces aquí, más allá que David se esté refiriendo al pueblo, a Israel, sabemos que en medio de la congregación, que finalmente somos nosotros y todos los que han creído en el nombre del Señor Jesucristo, es que David también se podría estar refiriendo. Entonces, hermanos, vamos a, digamos, para poder ver eso, lo que les digo, hay muchísimos pasajes, pero vamos a tocar solamente algunos para poder de pronto entender con más facilidad esto en el Antiguo Testamento. Entonces, listo, como lo hemos dicho, la iglesia no es el plan B de Dios. La iglesia ya estaba planificada desde el comienzo. Y vamos a ver en Génesis 12. Génesis 12, versículos del 1 al 3. Y acá es cuando comenzamos. 12. ¿Listo? Acá es cuando comenzamos a ver en la escritura acerca de Abraham. Entonces acordémonos que Abraham inicialmente se llamaba Abram, ¿ya? Entonces aquí es cuando comenzamos a ver que su padre Taré pues los tuvo a él y a sus otros dos hermanos, que uno murió, y acá en el 12 comienza el Señor a decirnos acerca de Abraham. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, hermanos, nosotros acá estamos viendo que el Señor le dice a Abraham, le da una instrucción, ¿no? Vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre. Y si usted cumple con eso, yo le voy a dar una serie de cosas. Entonces el Señor ahí muestra la promesa que Él hizo a Abraham. Amén. Ahí el Señor inicialmente, ahí antes de que llamara a Abraham, Él sigue siendo Abraham, porque aún digamos que estaba, como decirlo, como en prueba. Igual así como pasó con Pedro, como pasó con Pablo. Pablo antes le llamaba Saulo, y cuando el Señor vio que podía utilizar a Saulo, le cambia el nombre a Pablo. Igual con Pedro, porque Pedro se llamaba Simón, y Él le coloca a Pedro. Entonces, hermanos, acá Dios comienza a hablar a Abraham y le hace la primera promesa. Le dice, si usted cumple lo que yo le he dicho, entonces voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En esa promesa, hermanos, nosotros podemos ver que la promesa tiene dos sentidos, digámoslo así. Tiene un sentido espiritual y tiene un sentido terrenal. Porque hay algo que tenemos que tener bien claro, hermanos. Hay cosas que Dios le dijo solamente a Israel. Y hay cosas que solamente eran para Israel. Pero hay otras que a pesar que se las dijo a Israel, también aplican para nosotros como iglesia. Entonces acá hay una promesa física y una promesa espiritual. Lo que nos interesa a nosotros el día de hoy es la espiritual. Pero vamos a ver así algunos aspectos muy por encima de esa promesa física. Entonces ahí el Señor está diciendo, y haré de ti una nación grande. Y de pronto para los que les gusta la historia, yo sé que a César le gusta, de pronto a otros que les guste, tan pronto se acabó la Segunda Guerra Mundial, digamos que Israel era un conjunto de naciones, digámoslo así, donde estaban mezclados judíos, se me olvidó el nombre de los otros, árabes y los de Palestina, que se me olvidó el nombre. Lo cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial la ONU declara que Israel va a ser una nación independiente. Entonces, ahí digamos que hay muchas promesas físicas para Israel que ya se cumplieron, otras que se están cumpliendo y otras que se van a cumplir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en eso de haré de ti una nación grande, acá vemos que solamente hasta 1948 es cuando Israel como tal se conforma como una nación, como un estado independiente. Entonces, digamos, ahí vemos cumplimiento de esa promesa física. ¿Qué otra promesa de pronto podemos ver ahí? Bendeciré a los que te bendijeren. Yo me acordaba ayer que ustedes, yo no sé si se acuerdan, antes que muriera este señor Chávez, que él en uno de sus discursos, él dijo una cosa sobre Israel. ¿Alguno de pronto se acuerda? Entonces él dijo, maldigo a la nación de Israel desde mis entrañas. ¿Y alguien sabe cómo murió este señor Chávez? De cáncer en las entrañas. Entonces, digamos, todo eso son promesas físicas que el Señor hace directamente a su pueblo, es decir, a Israel. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí vemos que hizo de Israel una nación grande y maldijo a los que maldicen a Israel. Entonces, en eso podemos entender las promesas físicas que Dios hizo a su pueblo. Pero ahora las promesas espirituales también aplican a nosotros. Nosotros que no estamos en Israel, nosotros que no somos judíos, nosotros que no somos, bueno, yo por lo menos no sé si seré del linaje de Abraham o no, pero digamos, eso no nos atañe a nosotros, no nos debería importar, porque hay muchos que de pronto se enfocan, es que mi apellido termina en EZ, que me termina en S, entonces que yo soy judío y que yo vengo del linaje de Israel. ¿Y eso pues de qué sirve, hermanos? Eso de qué nos edifica, eso que nos agrega. Sí, porque eso no tiene ningún valor agregado. Lo que sí nos importa a nosotros es saber que hay una promesa espiritual de ahí que Dios le hizo a Israel, a Abraham, que también nos aplica a nosotros. ¿Y cuál es esa promesa? Entonces, hermanos, vamos a comenzar a ver esa promesa. Ahí digamos que, y bueno, digamos para los que han leído bien Génesis y para los que se acuerdan bien Génesis, Dios habla primero a Abraham. Y después varias veces, digamos, durante la vida de Abraham le dice, yo te voy a dar un hijo. Yo te voy a dar un hijo y voy a darle esta promesa también a él y a su descendencia y te voy a dar un hijo. Y llega un punto en el que tanto Abraham como Sara dicen, pero, o sea, sí, el Señor nos prometió, pero yo ya estoy viejo, yo ya cómo voy a tener hijo.
Sara no puede tener hijos, entonces yo confío en el Señor, pero también como que, y varias veces hasta Abraham y Sara, los dos se rieron de lo que el Señor decía, porque decían, yo como viejo voy a tener hijos. Entonces llega un punto en el que ellos sabían que el Señor les tenía una promesa, pero ellos aún, pues digamos, en su humanidad, pues dudaban un poquito porque decían, ¿cómo el Señor va a poder cumplir eso, no? Y sabemos que para el Señor no hay nada imposible. Vamos ahí 6 capítulos más adelante en Génesis 17. Versículos del 4 al 7. Entonces el Señor recuerda y recuerda constantemente esa promesa a Abraham. Y a veces va agregando cosas. Entonces digamos aquí en Génesis 17 del 4 al 7 dice: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Entonces, hermanos, ¿por qué estamos viendo todas estas cosas? Uno, claramente para conocer más a nuestro Señor, para conocer, digamos, lo que el Señor nos revela por medio de su palabra, pero también, hermanos, para que nosotros podamos estar guardándonos a nosotros mismos de muchas corrientes que lo que quieren hacer de pronto es pervertir el Evangelio. Muchas corrientes que, gracias al Señor, nosotros, o por lo menos yo, nunca he experimentado eso. Quizá cositas pequeñas, pero no son cosas que uno diga, uy, no, que fue la lucha más tremenda, ¿no? De esas corrientes judaizantes, de personas que quieren volver a comenzar a pagar el diezmo, que quieren comenzar a guardar el sábado, que quieren comenzar a hablar hebreo, que quieren ver su linaje, a ver si son descendientes de Abraham o no. Entonces, eso también es muy importante, hermanos, para que nosotros sepamos y tengamos claro que esas cosas en realidad no importan y nosotros no tenemos que volver a las raíces judías. Nosotros tenemos que estar firmes en esa promesa espiritual que aplica para nosotros como gentiles. ¿Listo? Entonces ahí en esos versículos que acabamos de leer, ahí donde le dice en el 6, dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Esas naciones es la misma palabra cajal. Igual en el 5, donde dice muchedumbre de gentes, también es la palabra cajal. Entonces, hermanos, esto solamente para que tengamos en claro y entendamos, digamos, por qué línea estamos yendo para que no nos vayamos a perder. Estamos tratando de ver esas palabras en el Antiguo Testamento cómo hacían una tipología de la iglesia. Inclusive puede ser algo profético, porque el Señor lo estaba diciendo y algo que se iba a cumplir mucho después de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá, acordémonos, y eso lo tenemos que tener presente, digamos, durante todo el estudio de hoy, que esa promesa que Dios le hizo a Abraham, entonces tiene una parte física y una parte espiritual. Y la que estamos viendo es la parte espiritual. ¿Ya? Entonces ahí cuando estamos viendo todo esto de que le estaba prometiendo a su descendencia y de que iba a ser del padre de muchas naciones y que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, esa es la parte espiritual en la que nos vamos a enfocar hoy. Esa es la parte espiritual que vamos a entender como tipología de la iglesia. Y ahorita más adelante esto va a quedar mucho más claro de por qué se entiende como tipología de la iglesia. Aunque parece que es algo que le dijo solamente a Abraham y a la descendencia de Abraham, es decir, a las 12 tribus de Israel después, y a sus hijos Isaac y Jacob, vamos a ver que esto va mucho más allá. ¿Y por qué decimos que va mucho más allá? Bueno, igual no me adelanto, pero ahí mismo en Génesis vamos al 28, versículos del 3 al 4. Y entonces acá el Señor le dijo que la promesa iba a ser para él y para su descendencia, ¿cierto? Entonces sabemos que su descendencia, bueno, Abraham tuvo varias descendencias carnales, pero lo mismo, hermanos, acá también hay que hacer una diferencia entre lo espiritual y lo carnal. Entonces ya vamos para allá. Capítulo 28, versículos 3 y 4. Entonces acá hablando Isaac, el hijo de Abraham, a Jacob, el hijo de Isaac, diciendo: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Otra vez, multitud, cajal. Y ahí, otra vez, acordémonos, ahí está diciendo multitud de pueblos como si fuera a ser de pronto, no sé, como una ciudad o muchos pueblitos, pero eso tiene un significado no solamente físico, sino espiritual.
Y en el 4, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Entonces vemos que esa promesa se la fueron recordando de generación en generación. Abraham se la dio a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob también a sus hijos. Ahí más adelante, no vamos a entrar, digamos, a ver todos esos detalles, pero más adelante, ya al final de Génesis, Jacob llama a José. Bueno, primero llama a todos sus hijos. Entonces le da las bendiciones a todos sus hijos, a los 10 hijos. Y después toma a los 2 hijos de José y también extiende las bendiciones a los 2 hijos de José. Por eso es que son las 12 tribus de Israel. Entonces esas bendiciones se fueron pasando de generación en generación, se las fueron recordando. Entonces, acá hay muy importante algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, y es porque entender que esa bendición no es solamente para la descendencia física. Porque Abraham, ¿cuántos hijos tuvo? Abraham uno. Isaac y a Ismael. Dos. A 2 nomás, a Isaac e Ismael. ¿Y qué le dice el mismo Dios a Abraham cuando le dice Sara a Abraham que eche a Agar y a Ismael? Él le dice, no te preocupes por lo que tu mujer te ha dicho, porque a ti te será llamada descendencia solamente ¿en quién? En Isaac. Entonces, ¿por qué si Ismael también era hijo de Abraham? Entonces ahí es donde vemos, hermanos, que esa promesa no era para la descendencia física. Porque Ismael, digamos, los hermanos que han estudiado y han visto todo ese tema de historia, Ismael, digamos, como que fue el padre de ese linaje de los que hoy en día son los árabes. ¿Y ese pueblo qué es? Un pueblo que se rebela contra Dios, un pueblo que tiene otros dioses, un pueblo que en algún momento peleó contra Israel, solamente que ahorita tienen un pacto de paz. Entonces por eso no vemos la pelea entre ellos e Israel. Diferente como lo vemos de pronto con la Franja de Gaza y con Palestina, que sí tienen, digamos, ese conflicto. Y es un conflicto sí es guerra, pero es algo que es más espiritual, hermanos. Entonces, por eso es que vemos que la promesa espiritual, y ahí vemos que la promesa se la dio y le dijo que serás padre de naciones, serás padre de multitud de gentes, pero entonces el Señor, ¿qué le dijo? A ti te será llamada descendencia en Isaac. Solamente en Isaac es que esa promesa aplicaba. Entonces por eso es que vemos, hermanos, que esa promesa no es para la descendencia carnal, porque si no, imagínense cuántas personas estarán dentro de la promesa, creyendo o sin creer, pues estarían dentro de la promesa. Entonces ahí es donde vemos que eso es más espiritual, hermanos. Y bueno, digamos ahí, para entender eso, hermanos, vamos a Gálatas capítulo 3 y vamos a entender esa promesa que el Señor le hizo. Y eso, como les dije ahorita, hermanos, eso fue un misterio. Eso fue un misterio para todos los santos de los tiempos antiguos, porque ellos en realidad no sabían, ni entendían, ni conocían que iba a haber una iglesia. Ellos sabían que había una promesa para su pueblo. Y ese misterio Pablo lo entendió. Y gracias al Señor, porque Pablo dice que él fue también un apóstol como abortivo, ¿no? Porque él fue, digamos, después. Pero el Señor, todas las cosas que le mostró a Pablo, hermanos, las cartas de Pablo son un pilar en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo fue el que entendió ese misterio que estaba desde antes en el Antiguo Testamento y él lo dejó plasmado en el Nuevo Testamento. Gálatas 3, versículos del 6 al 8. Entonces, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces acá Pablo, ¿qué es lo que nos está diciendo, hermanos? Pablo nos está diciendo, Dios ya sabía lo que iba a hacer con su iglesia. Dios ya sabía que iba a salvar también a los gentiles. Y Dios, sabiendo todas estas cosas, se las dijo primero a Abraham. ¿Y qué es lo que nos dice en el versículo 7? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces ahí es donde vemos, digamos, ese entendimiento de esa promesa espiritual. Pablo no está diciendo los que son del linaje de Abraham, esos son los que son hijos de Abraham. Los que vienen de alguna de las 12 tribus de Israel, de las tribus dispersas, esos son los hijos de Abraham. No. Pablo entendió ese misterio que estaba guardado desde la antigüedad y él lo entendió. Y él dijo, los que son de la fe,
esos son los que son hijos de Abraham. Entonces, pero es que nosotros no somos salvos por obras, nosotros no somos salvos por un linaje, nosotros no somos salvos porque nosotros hayamos hecho algo, no. Nosotros somos salvos por fe. Y eso es lo que está diciendo acá Pablo. Los que son de la fe, es decir, los que tienen fe en la obra del Señor Jesucristo, esos son los hijos de Abraham. Esos son los que estaban en la promesa que le hizo Dios a Abraham. Pero es que también en el 8 nos muestra, porque esos no son pasajes al azar, hermanos. Ahí Pablo claramente estaba haciendo mención a eso que acabamos de leer en Génesis. ¿Cuántos miles de años atrás? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, en el versículo 8, diciendo en Gálatas, perdón, 3:8. Entonces, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Entonces, ahí también es importante saber algo, hermanos. Yo creo que todos lo sabemos, pero es igual importante recordarlo. ¿Qué es un gentil? Entonces, todos los que es un lenguaje que se utilizaba muy comúnmente, tanto en los antiguos como en el Nuevo Testamento, y bueno, hoy ya no, pero antes se llamaba los gentiles, los hebreos, los griegos, los judíos, y los gentiles eran, por ejemplo, un ejemplo que sí vemos en la palabra, los samaritanos. ¿Qué eran los samaritanos? Pero ¿cómo nacieron? Ellos nacieron de una mezcla entre los judíos y los gentiles. Era una mezcla entre los judíos y los gentiles, y se llamaban samaritanos. Ahora, los gentiles eran todos los que eran fuera de los judíos. Digamos que a los que de pronto era una mezcla entre judíos y gentiles se les colocaba como un nombre, pero ahora los gentiles eran todos los que eran fuera de los judíos. Los griegos, todas las otras naciones que no eran judíos, esos eran los llamados los gentiles. Entonces, por eso dice acá en el 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿cómo son benditas todas las naciones en esa promesa, hermanos? En la simiente de Abraham. Pero entonces acordémonos que esa simiente de Abraham es la simiente física, claro, pero también es la simiente espiritual, porque nosotros no somos simiente física. Y el Señor Jesucristo, ¿de qué carnalmente, de qué linaje viene? De la tribu de Judá. ¿Y la tribu de Judá de dónde viene? De Jacob. ¿Y Jacob de dónde viene? De Isaac. Isaac de Abraham. Entonces, físicamente y digamos por sangre, el Señor Jesucristo sí viene de la tribu de Abraham. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que vino a hacer? A salvar. ¿Y Él vino a salvar solamente a los judíos? Y a los gentiles también. Entonces nosotros, por eso es que estamos dentro de esa promesa. Por eso es que nosotros como gentiles podemos hacer parte de ese pacto. Por eso es que nosotros como gentiles ahora podemos disfrutar de las bendiciones que inicialmente eran solamente para el pueblo judío. Entonces por eso acá dice Pablo, a Abraham Dios le dio primero la buena nueva. Y claro, eso era un misterio, porque él cómo iba a saber. Pero entonces acá Pablo entendió ese misterio y nos lo dio a conocer. Entonces, hermanos, solamente para reforzar un poquito más esto, de que esa simiente, dime. Las naciones son benditas por ti, porque... Entonces, muy bien, gracias, porque se me pasó una cosita ahí. Entonces, las naciones son benditas por eso mismo. Porque dijo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y cómo vemos que son benditas hoy todas las naciones? Porque el Señor Jesucristo vino a salvar no solo a los judíos, sino a salvar a todo el mundo, a todas las naciones. Entonces, por eso es que todas las naciones son benditas en Jesucristo, porque todos tienen acceso libremente y de forma muy fácil a la salvación, a poder ser benditos. Entonces, pero es que el Señor Jesucristo vino a salvar a todas las naciones y no solo a los judíos. Entonces todas las naciones pueden ser bendecidas en Jesucristo si creen. Si no creen, pues no van a ser bendecidos. Pero entonces, pero es que todas las naciones pueden ser bendecidas en el nombre del Señor, porque el Señor vino a salvar a todos, a gentiles y a judíos, a pecadores bueno, todos somos pecadores. Entonces, y a pecadores. Entonces, por eso es que dice que en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ven, hermanos, que por eso es que tiene esa promesa un significado físico y un significado espiritual. Y gracias al Señor por esas promesas que le hizo a Abraham, porque nosotros estamos incluidos dentro de esas promesas. Entonces, listo, solamente para ver un poquito y reforzar un poquito
sobre esto que estamos diciendo, que no era solamente para la simiente física, para los descendientes de Abraham, sino para todos. Entonces vamos a ver otro pasaje. Vamos a Juan 4, 22. Juan 4, 22. Juan 4, versículo 22. Y acá el Señor Jesucristo está hablando justamente con la samaritana. Y por eso era que los samaritanos eran como tan odiados en su época. Porque eso era un mandato para los judíos. El Señor les dijo que no se tenían que mezclar con pueblos extraños. Pero es que también todas las personas, digamos Abraham, Isaac y Jacob, ellos siempre buscaron esposas y familia dentro de su mismo linaje, dentro de su mismo pueblo. Entonces eso era un mandato para los judíos, que ellos no se podían mezclar con las otras personas. ¿Y qué pasó con los samaritanos? Pues que ellos desobedecieron ese mandato, y por eso era que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Porque hagan de cuenta que era como que los samaritanos eran algo así como herejes, que habían desobedecido y estaban viviendo de una forma que el Señor no ha mandado, aunque eran también, digamos que como tal, judíos. Entonces el Señor Jesucristo, hablando con la samaritana cuando se la encontró allá en el pueblo, le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces todos estos pasajes, hermanos, tenemos que entender el verdadero significado, porque todos estos pasajes los utilizan los judaizantes para decir, no, es que solamente los judíos. Entonces muchos creen que nosotros, no es que seamos gentiles, sino que si nosotros hemos sido salvos es porque nosotros de alguna manera somos descendientes de Abraham. Entonces nosotros en realidad no es que seamos gentiles, sino que somos judíos. Y eso es mentira, hermanos, porque por los pasajes que hemos visto ya vemos que también para gentiles, no solamente para judíos, sino para gentiles. Entonces acá tampoco podemos desligar la salvación, que la salvación sí viene de los judíos. Acá el mismo Señor Jesucristo dijo: nosotros adoramos lo que sabemos y ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos. ¿Y qué significa con esa salvación viene de los judíos? Pues que nuestro libertador efectivamente viene del linaje de Abraham. Amén. Nuestro Señor era judío. No es que la salvación sea para los judíos, sino que la salvación vino de un judío. Y hay otro pasaje. Vamos a Romanos 9. Versículos del 3 al 5. 3. Dice, hablando Pablo: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces acá Pablo está hablando acerca de sus hermanos israelitas, acerca de sus hermanos judíos, acerca de los que son del mismo linaje que él, porque acordémonos que Israel era de la tribu de Benjamín, si no me equivoco. Entonces él sí era un judío de judíos, hebreo de hebreos. Por eso era que él decía que yo tengo de qué alardear, porque yo soy judío de judíos, pero yo no alardeo de eso porque eso no me sirve de nada, porque yo sé que la salvación es por fe. Entonces ahí Pablo está hablando en ese contexto. Él está diciendo que deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces acá Pablo, digamos, nos refuerza esto. Él nos está diciendo, sí, mis hermanos israelitas, de ellos son las promesas, de ellos son el pacto, a ellos les fueron dados los cultos, por ellos viene la salvación. Pero finalmente la salvación es para todos, tanto para judíos, para gentiles. Hay un pasaje también en Juan el Bautista. Juan el Bautista, no me acuerdo en dónde está. Bueno, lo cierto es que Juan el Bautista, cuando estaba predicando, él, ¿qué fue lo que dijo a los judíos? Les dijo, a mí no me importa, bueno, digamos que estoy parafraseando, ustedes pueden decir que son hijos de Abraham, pero yo les digo que aún Dios puede sacar hijos de Abraham de esta roca. Entonces, esa promesa, hermanos, solamente para tenerlo muy claro, no es solamente para los judíos, porque me refiero para los judíos descendientes de Abraham de la carne, es para nosotros también los gentiles, es para la iglesia.
Entonces, por eso, hermanos, es que podemos ver acá, digamos, por estos pasajes, y quiero que de pronto los hermanos vean, y si no, de pronto no lo pueden ver, que lo miremos entre todos para poderlo entender. ¿Y por qué entender que esa promesa puede ser como una tipología de la iglesia? Porque esa promesa espiritual tiene una tipología de la iglesia. Yo no sé si de pronto los hermanos lo entendieron hasta ahora. Y bueno, vamos a ver un pasaje si de pronto queda más claro, y después de eso miramos a ver si los hermanos lo entendieron, para echar una repasadita más. En Efesios 3, versículos del 5 al 6, y vamos a ver ese misterio que Pablo reveló. Digamos, Pablo ya en Gálatas ya nos dio como la luz, ¿no? Ya nos dijo, esa promesa que Dios le hizo a Abraham allá en el Antiguo Testamento es porque Dios ya sabía que él iba a salvar también a los gentiles, y le dijo a Abraham. Entonces, por eso es que iba a ser benditas en él todas las naciones, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que vino de la descendencia de Abraham. Ahora, Pablo acá nos va a explicar de una forma mucho más clara ese misterio. Efesios 3, versículos 5 y 6. Leamos desde el 3. Leámoslo desde el 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces Pablo también ya ha hablado de ese misterio, y acá él va a explicar cuál era ese misterio que él estaba diciendo. Él ya ha dicho, yo ya dije ese misterio brevemente, pero acá se los voy a decir. En el 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces acá Pablo está diciendo ese misterio que estaba desde antes, ese misterio que los hermanos de la antigüedad no han entendido, que de pronto no les ha sido revelado, porque la iglesia solamente en este momento es que viene a ser formada. Y ahí Pablo por eso está diciendo, ese misterio que ustedes inclusive pueden entender leyendo, ese misterio es este, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo, hermanos? Según lo que hemos visto en las reuniones anteriores. Muy bien, entonces ese cuerpo es la iglesia. Nosotros como iglesia acordémonos, hermanos, que todos somos el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá. Ese misterio que le había sido dado a Abraham en la antigüedad, ese misterio de esa promesa que iban a ser benditas en él todas las naciones, ese misterio es este, que los gentiles también son coherederos de esas promesas, y también son copartícipes del cuerpo de Cristo, que es por medio del Evangelio. Entonces ese misterio, hermanos, que estaba antes, que le fue dado a Abraham por medio de esa promesa, entonces ese misterio Pablo lo entendió, y gracias al Señor que lo dejó acá expresado en la palabra. Entonces, hasta aquí, hermanos, hemos entendido, digamos, por qué es que podemos ver en ese pasaje, en esa promesa de Génesis, esa promesa de Dios a Abraham, podemos ver y entender por qué es tipología de la iglesia. Con toda tranquilidad, hermanos, si en serio no han entendido, porque en serio que es un poco complicado, pero si en serio, si no lo entienden, pues hablemos, hermanos. Aún falta un poquito de prédica, entonces si quieren lo dejamos para el final, pero lo que quiero es que entiendan esta parte. ¿No? Porque a veces, Sí, porque de pronto se nos olvida. ¿por qué somos así? Entonces, sí, porque digamos esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que acordémonos como dijimos al principio, tiene una parte, una promesa física y una promesa espiritual. La física, digamos, es ya como tal al país, a Israel, ese país que está allá en Medio Oriente. La física. Esas son las promesas físicas que están para ellos. Pero las espirituales, la que le dijo que iba a ser para su descendencia, que iba a ser para los hijos de sus hijos, que iba a ser para todas las naciones, que iba a ser padre de muchas gentes. Entendemos por qué esa promesa de que iba a ser padre de muchas gentes, de que iban a ser en él benditas todas las naciones. Entendemos por qué eso es tipología de la iglesia acá.
Solamente para aclarar antes, digamos, de que los hermanos puedan hablar, para recordar qué es tipología. Tipología es algo que puede representar, es algo que digamos no ha pasado, pero que representa algo que va a pasar en el futuro. Entonces, por eso es que esa promesa, aunque esa promesa como tal no está diciendo en la palabra, eso es la iglesia. Ahí no dice exactamente, vas a ser padre de la iglesia. No, va a ser padre de muchas gentes, va a ser padre de multitudes, van a ser en él benditas todas las naciones. Eso es tipología de que eso era lo que iba a ser la iglesia en el futuro. Entonces, eso es lo que significa tipología. Que aunque no está diciendo específicamente, esa es la iglesia, Abraham va a ser padre de la iglesia, Abraham va a ser bendita en él toda la iglesia. No, no está diciendo eso. Está diciendo van a ser en él benditas todas las naciones, va a ser padre de muchas gentes, su descendencia va a ser incontable. Entonces, esa promesa es la que entendemos como tipología de la iglesia. Porque no fue, y como lo vimos hermanos por estos pasajes, no fue la descendencia física. Porque si no, entonces también todos los árabes estarían dentro de esa promesa, que son los hijos de Ismael, los otros hijos que tuvo con Sétura, también estarían dentro de la promesa. En José sí hay una claridad muy clara y es que por lo menos José dijo, yo y mi casa serviremos a Dios, que representaba por eso lo que es la iglesia. Sí, yo creo que eso es una parte muy clara que la podemos ver. Sí, digamos que hay muchos pasajes, hermanito, hay muchos pasajes, digamos, y eso es lo que quiero, digamos, por eso fue que solamente estoy utilizando esto, porque es que en serio hay muchísimos, hermanos. Ustedes, los que tengan de pronto la aplicación, métanse la aplicación o My Bible o My Sword Bible, y ahí van a ver. Ustedes denle doble clic, vayan a Génesis 12, y denle en esa palabra de multitud, y ahí les van a mostrar qué es la palabra cajal, y ustedes denle en la ¿cómo se llama esto? En la concordancia, y ahí le va a mostrar todos los pasajes en los que está esa palabra, y hay muchos pasajes en los que efectivamente es tipología de la iglesia, como en esos pasajes que hemos leído de Génesis, como otros pasajes en los que simplemente era una multitud de personas, era un grupo de personas, pero no específicamente se refería a la iglesia. Entonces, pero es que también es importante, hermanos, tener el significado de esas palabras. Entonces, acordémonos, la palabra cajal y la palabra eclesía es lo que se traduce a hoy día como iglesia, tanto del hebreo como del griego. Pero no todas las veces que encontremos esas palabras en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, quiere decir que se está refiriendo a la iglesia. Digamos, por eso es que hemos estado yendo así, digamos, por esta línea, hermanos. Uno, para entender de dónde viene la palabra, porque la palabra, recordemos una vez más, inicialmente no significaba lo que significa hoy día. El significado espiritual que el Señor dijo allá a Pedro cuando él tuvo la confesión de Pedro, ¿no? Que él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dijo, sobre esa roca, es decir, sobre esa confesión, edificaré mi iglesia. Ahí fue cuando el Señor Jesucristo le dio el significado espiritual de cómo conocemos nosotros hoy día esa palabra. Iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo, nosotros. Entonces todos nosotros unidos, todos los hermanos de Magdalena, los hermanos de China, los hermanos de donde sea, todos juntos somos el cuerpo de Cristo. Entonces ese fue el significado espiritual que ahora tiene la palabra. Pero entonces, una vez más, hermanos, la palabra inicialmente no significaba eso. El Señor Jesucristo le dio ese significado, pero la palabra no significaba eso. Recordemos otra vez qué significaba la palabra. Una multitud de personas ordenada o no ordenada. Acordémonos del ejemplo de Gallo y Aristarco, ¿no? Cuando los cogieron los efesios y los llevaron ante el concilio. Entonces ahí, primero era una multitud de personas que algunos no sabían ni por qué estaban allá. Y ahí se utilizó la palabra eclesía para ese grupo de personas. Luego, cuando los llevaron a la asamblea, que la asamblea, hagan de cuenta, es acá como un día un juzgado, donde se llevan a los culpables para, yo acuso a este de tal cosa. Entonces el juzgado ya es algo ordenado, no es algo desordenado. Y para ese juzgado también se utilizó la palabra eclesía. Entonces, antes, esa palabra significaba un grupo de personas. Ordenado o no ordenado, era un grupo de personas. ¿Ya? Y el nuevo significado espiritual es la iglesia. Somos nosotros. Entonces, por eso, digamos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento vamos a encontrar esas dos palabras muchas veces. Cajal en el Antiguo, eclesía en el Nuevo. Y tenemos que poder identificar, hermanos, lo que le digo a Cris. Hay muchos pasajes en los que efectivamente se hace como una especie de tipología de lo que va a ser la iglesia. Pero hay muchos otros pasajes, la mayoría es que no. La mayoría del Antiguo Testamento no hace nada de tipología de la iglesia, porque simplemente era un grupo de personas y ya. Listo, vamos a acabar, hermanitos, ahorita en la mutualidad, porque creo que vamos a acabar temprano.
terminamos de ver esto, aclaramos dudas, porque en serio que a mí también me costó ayer un poquito entender esto. Entonces, listo. Entonces, solamente ya para ir finalizando, hermanos, nosotros, la revelación total y entera de lo que es la iglesia, de lo que somos nosotros como el cuerpo de Cristo, lo tenemos solamente en el Nuevo Testamento, donde se nos dice directamente y específicamente que nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, nosotros los que somos de la fe, así como dijo Pablo, los que son de la fe son los hijos de Abraham, y ellos son los que ahora son el cuerpo y copartícipes del cuerpo. Esos somos nosotros. ¿Ya? Entonces, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros en el Antiguo Testamento, digamos que lo que queríamos ver hoy, hermanos, era poder ver un poco, poder ver de cierta forma en el Antiguo Testamento, aunque no era revelada a la iglesia, como para el Señor no improvisa nada. Entonces volvemos a esa parte primera. La iglesia, digamos, constituir a la iglesia, enviar al Hijo a que muriera por todos, por gentiles y por no gentiles, ese fue el plan inicial de Dios. Entonces Dios no es que haya dicho, como los judíos no quisieron creer, entonces voy a mandar a mi Hijo para que muera por todos y no solamente por la iglesia. Inclusive hay un pasaje que ahorita no me acuerdo, que dice que para provocarlos a celos. Con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo que no es pueblo. Entonces fue porque claramente los judíos inicialmente no quisieron entender y el Señor Jesucristo ahora viene y salva a todo mundo. El mismo Señor Jesucristo dice, voy a traer ovejas que no son de este rebaño, dando a entender que iba a traer creyentes, iba a traer hijos que no eran del pueblo judío como tal. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento podemos ver, y lo que les digo, hay muchos pasajes, hermanos, en serio, los que inclusive ahorita de pronto en la mutualidad lo podemos ver para que los que quieran empezar a utilizar esas herramientas lo puedan hacer y puedan entender y puedan, digamos, corroborar todo esto que yo estoy diciendo, hermanos. Porque acordémonos que no es solamente venir a escuchar y decir, sí, es que a mí me dijeron esto allá en la reunión. Es que nosotros también podamos entender y nosotros podamos discernir, retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Y cómo vamos a retener lo bueno y desechar lo malo? Pues investigando y escudriñando las Escrituras, verificando por nosotros mismos si lo que nos dijeron es verdad o no es verdad. Entonces hay muchos pasajes en la palabra, hermanos, donde en el Antiguo Testamento podemos ver esa figura de la iglesia. Acordémonos, en el Antiguo Testamento nunca vamos a ver como tal la iglesia, diciendo, este es el cuerpo de Cristo. Pero que sí veíamos, por ejemplo en Éxodo, el Señor a quién sacó de Israel, a su pueblo escogido, ¿no? Y sabemos, hermanos, ahí sacó solamente de Israel porque ahí no estaban gentiles, pero eso también puede servir como tipología de que era el pueblo escogido del Señor. Ese pueblo escogido, ¿quiénes somos también? Nosotros como gentiles somos la iglesia. Entonces, digamos, tenemos que tener la capacidad, hermanos, de poder ver cuándo era algo que era solamente dicho a Israel y cuándo era algo que era extendido a todos nosotros como gentiles. Entonces, pero es que en todas las profecías que nosotros vemos en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver indirectamente a la iglesia. En todas las cosas que digamos, el Señor prometió a su pueblo como tal, entonces ahí tenemos que recordar, tenemos que poder diferenciar cuando está hablando al pueblo, es decir, al país de Israel, o cuando está hablando a su pueblo, es decir, a su iglesia, a su cuerpo. Entonces, en todas las partes del Antiguo Testamento, donde vemos profecías acerca del Mesías, donde vemos profecías acerca de alguien que iba a venir a libertar el pueblo, cuando vemos esas profecías que decían que en los tiempos futuros habrá, por ejemplo, la profecía de Juan el Bautista, todas esas profecías indirectamente, hermanos, vamos a estar viendo la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a salvar a todos, a judíos y a no judíos. Entonces, por eso es que, hermanos, en el Antiguo Testamento nunca vamos a encontrar una profecía que diga, y el Señor va a formar un cuerpo que va a ser llamado su iglesia y van a ser todos los cristianos judíos y no judíos. Eso no lo vamos a ver, porque era un misterio, así como lo dijo Pablo. Eso fue un misterio que estaba escondido desde los siglos y fue revelado en el tiempo del Señor. Cuando el Señor quiso revelar ese misterio, fue cuando Él quiso, ¿no? Y solamente ya ahora sí, para cerrar, hermanos, vamos a Lucas 24. Y yo leo pero a veces uno como que se confunde, ¿no? Es que son cosas... Tal como muy
Sí, y son cosas que en serio que a veces, porque claro, como son cosas que hay que entrelazar una cosa con la otra, de pronto a veces no se entienden en la primera, pero con la ayuda del Señor, hermanos, en serio que el Señor, el Señor nos muestra luz, y el Señor, digamos que por lo menos ahí entonces es cuando vemos que si la semilla cayó en buena tierra o no cayó en buena tierra. Si la semilla cayó en buena tierra, va a ser regada y va a dar fruto. Y en un momento vamos a entender. Si nunca entendemos fue porque la semilla seguramente cayó entre espinos, entre rocas, al lado del camino. Entonces por eso es que por eso es que vamos a tener una certeza de que si entendemos fue porque recibimos la palabra. Puede que en este momento no entendamos, pero el Señor Jesucristo es el que da el entendimiento y el Señor Jesucristo es el que da el crecimiento. Entonces, si en algún momento entendemos, que nos acordemos de hoy, cuando yo ese día recibí la semilla y hoy es que estoy entendiendo eso. Inclusive puede que el Señor también nos dé certeza y nos dé esa pleno entendimiento hoy de lo que escuchamos. Porque claramente es algo que no es claro, hermanos. Sabemos que es verdad porque leyendo la palabra y sumando la palabra podemos entender que es verdad. Pero claramente no es algo que sea fácil de entender porque son cosas que hay que ir y ver como es algo que no está dicho claramente, sino que hay que entender el significado que el Señor le dio. Y nosotros que estudiamos mucho de las tipologías, ¿cierto? Lucas 24, dice el hermano. 24:44. 24:44. Entonces, hablando del Señor Jesucristo, sus profetas antes de la ascensión, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces ahí, de pronto los que han escuchado esto en otra ocasión, cuando hablamos de Moisés, en los profetas y en los salmos, eso abarca todo el Antiguo Testamento. Porque la ley, pues digamos, el Pentateuco, profetas mayores y menores, y los salmos, pues que son los libros poéticos, gracias. Entonces, eso enfoca todo el Antiguo Testamento. Y todo lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus apóstoles, y acordémonos que antes de la ascensión, el Señor Jesucristo se apareció por ¿cuánto tiempo a los apóstoles? Por 40 días, ¿y qué estuvo haciendo? Sí, en el 26, 24-26. No, en el 25, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Entonces, digamos ahí, gracias amor, entonces en ese mismo pasaje vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo mismo les declaró toda la palabra desde el Antiguo Testamento acerca de lo que la palabra decía sobre el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ahí solamente una vez más, hermanos, todo lo que el Señor Jesucristo les declaró ese día a esos dos apóstoles, a esos dos hermanos, es todo lo que decía acerca de la palabra, profecías acerca del Señor. Indirectamente, todo lo que dice lo que dicen los libros de Moisés, los profetas y los salmos, todo indirectamente está relacionado a la iglesia. Porque el Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez, ¿por quién va a venir? Y nosotros ¿para qué fuimos salvos? Para ser desposados con el Señor, para ser preparados, para santificarnos. Entonces, todo indirectamente lo que tiene que ver con el Señor, tiene que ver con nosotros. Todo lo que indirectamente fue profetizado acerca del Señor, fue profetizado también indirectamente acerca de nosotros, su pueblo escogido, los que vamos a ser afectados positivamente por esa obra del Señor Jesucristo, por ese Mesías que iba a venir, por ese Salvador que iba a venir al mundo, por Dios mismo que vino y se encarnó como hombre. Entonces, indirectamente en todas esas profecías, en Moisés, en los Salmos y en los profetas, está indirectamente la iglesia. Ahora que lo que les digo, hermanos, el Antiguo Testamento es demasiado grande y demasiado vasto para ir a mirar capítulo por capítulo, pasaje por pasaje, en dónde se refiere a la iglesia y dónde no se refiere a la iglesia. Pero es que nosotros mismos tenemos que escudriñar. Esas herramientas en serio son muy útiles para poder ir a ver, porque ya nos dicen los pasajes específicos. Yo no tengo que empezar a leer versículo por versículo para saber en dónde me dice la palabra cajal y cuándo no. Pero sí podemos entender por el contexto cuándo puede estar siendo tipología de la iglesia y cuándo no. Entonces, hermanos, era eso y era un poquito más corto,
pero igual eso nos ayuda a tener un poquito de tiempo ahorita en la mutualidad para poder aclarar esas dudas, inclusive para mí, porque también para mí es algo prácticamente nuevo. Hay muchas cosas que igual hay que seguir leyendo, hay muchas cosas que hay que seguir investigando. Entonces, vamos a orar, hermanos, vamos a colocar en presencia del Señor también la mutualidad para que Él dirija todas las cosas. Hay unos versículos que para mí fueron supremamente claves para entender esto, que fueron Romanos 9, donde, que Jonathan también lo leyó, dice, dice, en el 9:6 dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Entonces ahí ya nos empieza a dar, y en Gálatas es como la perla, en Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. O sea, ya nos empieza a incluir todo lo que Jonathan dijo. Y para mí este es el clave. El 3:16 dice, ahora bien, Abraham, Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, que nosotros históricamente y literalmente lo tomamos como si fuera solamente Isaac, pero este es el versículo perla, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Y el 29 que dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois y herederos según la promesa. Perfecto. Porque entonces ahí era un versículo también complementario para entender que la simiente no eran muchas, porque claramente sabemos que después de Abraham hubo muchos descendientes. Los patriarcas, las tribus, los hijos directos. Entonces, por eso es que ahí Pablo dice, no a las simientes como si fueran muchos, sino a tu simiente que es Cristo. Entonces ahí entendemos que esa simiente que se prometió a Abraham, esa descendencia que se prometió a Abraham, era Cristo. Todo se cumple en Cristo. Toda esa promesa se cumple en Cristo. Porque Cristo era esa descendencia que había prometido. Ese libertador que había dicho ya desde cuando Adán pecó. Entonces esa simiente es Cristo, hermanos. Vamos ahora sí a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, te damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias por los hermanos que estuvieron atentos, Señor, a recibir tu palabra, Señor. Pedimos, Padre Santo, que todas estas cosas que tú nos estás mostrando, Señor, todo esto que tú nos vas revelando progresivamente, Señor, que podamos entenderlo, Padre Santo, que podamos guardarlo en nuestro corazón, Señor, que podamos tener todos estos versículos clave, Señor, que podamos estar memorizando la palabra, Señor, para que en el momento que quizá venga la prueba, quizá vengan esos vientos judaizantes, Señor, podamos estar presentando defensa de nuestra fe, Señor. Podamos estar mostrando tu palabra, Señor, como tú la has mostrado, Señor, y como debe ser interpretada, Padre bendito. Damos gracias, Señor, porque tú has dejado todo en la palabra, Señor. Solamente debemos acercarnos, Señor, escudriñar, Señor, y meditar en tu palabra, Señor, para poder entender todo esto que tú nos has mostrado, Padre Santo. Damos gracias, Señor, por nuestros corazones, Señor. Damos gracias por los hermanos que están en línea, inclusive por los que no pudieron venir, Señor. Damos gracias por todo tu cuerpo, Señor, porque sabemos que en tu Hijo Jesucristo nosotros fuimos parte de esa promesa, Señor. Sabemos que en tu Hijo Jesucristo fueron cumplidas todas esas promesas que tú hiciste a Abraham, Padre Santo. Damos infinitas gracias, Señor, porque aunque nosotros no lo merecíamos, y por eso es por gracia, Señor, porque aunque nosotros no lo merecíamos, tú nos incluiste dentro de esas promesas, Padre. Damos gracias, Señor, porque nosotros, siendo un pueblo gentil, un pueblo extraño, Señor, tú quisiste también extender esa salvación a nosotros, Padre bendito. Y te damos infinitas gracias, Señor, por permitirnos hacernos partícipes de todas esas promesas, Señor, espirituales, de todas esas bendiciones espirituales en Cristo Jesús, Señor. Pedimos, Padre Santo, que seas tú dándonos gracias, Señor, gracia y entendimiento en este tiempo de la mutualidad, Padre Santo, para quizá aclarar o dar un poco más a entender esos puntos que nos hayan quedado claros, Padre bendito. Infinitas gracias te damos una vez más, Señor, y colocamos todo el restante del día en tus manos, Padre Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.